Carta a los Efesios, capítulo número 2. Mientras que usted está leyendo o considerando, buscando este pasaje, yo quisiera decirle lo siguiente. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero parece que generación tras generación o época tras época, los problemas que nosotros hemos conocido permanecen y a veces se agudizan. Hay una visión que tenemos del presente e incluso del futuro que a veces no parece nada halagador o no parece nada positivo o no parece algo bueno. Podría citar algunas cosas, por ejemplo, algunos problemas de tipo económico que no se acaban. Incluso se agudizan por causa de algunas situaciones como puede ser el crecimiento poblacional, en algunas otras ocasiones por el agotamiento de los recursos naturales, por la inflación, que siempre estamos diciendo que no nos alcanza porque pues ahora están muy caros los productos que nos ofrecen, a veces por el desempleo, incluso también por el hambre. Y hay otros problemas más que pueden ser de orden social que también siguen estando presentes. A pesar de que hay declaraciones de los derechos humanos, el racismo no se acaba, las luchas tribales tampoco, la lucha de clases sigue estando presente, la desintegración familiar parece que todavía más va avanzando, y si fuera poco también encontramos que hay ausencia de guías morales reconocidos. Vemos que hay violencia, vemos que hay deshonestidad, vemos que hay promiscuidad sexual, y entonces cuando nosotros tenemos este panorama, pues vemos hacia el futuro y como que pensamos que las cosas no están bien ni van a estar mejor. Y hasta cierto punto podemos decir que sí, pero no. ¿Por qué no? Porque aunque es cierto que esto se está agudizando, hay una realidad que nosotros no podemos negar, y esta es la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos permite sobreponernos a todas estas experiencias y a todas estas situaciones que se están viviendo, pero también con la expectativa de que sabemos que Cristo ha de venir. Y como Cristo va a venir, todas estas cosas sí se van a acabar, sí se van a resolver, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y vemos que las cosas que he referido no mejoran. Pero saben, no van a mejorar por nosotros, no van a mejorar por nuestra habilidad, no van a mejorar por nuestra capacidad, sino van a mejorar debido a que Dios tiene un plan que ha trazado a lo largo de la historia, a través del cual nosotros vamos a poder ver que estas situaciones terminarán. Y hoy yo quiero que veamos primeramente cuál era el pasado de nuestras vidas, que veamos también cuál es nuestro presente y nuestro futuro a través de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, según la carta a los Efesios, capítulo número 2. No sé si ustedes se acuerden, pero el capítulo 1 de Efesios inicia con una alabanza que le llamamos eulogia, un canto que eleva el apóstol Pablo diciéndole a Dios que Él es bendito porque lo ha bendecido de una manera sobrenatural por muchas cosas que Él le ha dado. Y posteriormente Él empieza en la segunda parte del capítulo número 1 a elevar una oración a Dios para que la iglesia pueda darse cuenta de todas las bendiciones que de parte de Dios ha recibido, y eso era justamente lo que compartía con ustedes la semana pasada. Pero ahora, siguiendo el orden de ideas del apóstol Pablo, llegamos al capítulo número 2. Y en el capítulo número 2, el apóstol Pablo nos hará a dar a conocer nuevamente la condición en la que nosotros estábamos, pero también nos refiere lo que Dios hizo por nosotros, es decir, cuál es ahora nuestro presente por la obra de Cristo y cuál es nuestro futuro. Y para empezar tendríamos que ver cuál era nuestra condición sin Cristo. En los versículos 1 al 3 de la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 2, fíjense cómo inicia el apóstol Pablo diciendo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense muy bien cómo el apóstol Pablo utiliza verbos que están en tiempo pasado y habla acerca de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos anteriormente. No es la condición que ahora priva, no es la condición en la que nosotros estamos, pero esta era la condición en la cual nosotros nos encontrábamos y cualquier persona que no conoce a Cristo se encuentra. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo? Empieza diciendo: Él nos dio vida a vosotros. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros estábamos muertos, porque enseguida el mismo apóstol Pablo así lo dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora yo quiero ser muy claro, cuando el apóstol Pablo aquí dice que nosotros estábamos muertos, el apóstol Pablo no está utilizando una imagen metafórica para que nosotros veamos más o menos cómo era nuestra condición. No, el apóstol Pablo no está utilizando una figura literaria para que nosotros tratemos de comprender cómo era nuestra situación. El apóstol Pablo literalmente está diciendo que nosotros sin Cristo estábamos muertos, que nosotros sin Cristo no teníamos vida. Y no solo eso dice el apóstol Pablo, sino que dice que estábamos muertos y, para colmo, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa esto de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Es bien interesante cómo el apóstol Pablo aquí está utilizando dos palabras en griego que denotan tanto una actitud activa como una pasiva, o también manifiesta una rebeldía, pero también un fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra delitos es una palabra griega que es la palabra paraptoma. Esta palabra griega significa transgresión, significa paso en falso, significa pasar el límite conocido, o significa el desviarse del camino. Entonces lo que encontramos aquí es que el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos, y estábamos muertos porque nosotros habíamos transgredido, nosotros habíamos dado un paso en falso, nosotros habíamos pasado un límite que Dios nos había dado a conocer, pero que no quisimos nosotros obedecer. Nosotros nos desviamos del camino. Por tal motivo podemos decir que cuando el apóstol Pablo aquí utiliza la palabra delito, se está refiriendo básicamente a que nosotros éramos rebeldes. Nosotros fuimos rebeldes con Dios. Nosotros no obedecimos a Dios, nosotros no le hicimos caso a Dios, y en consecuencia de nuestra desobediencia, entonces nosotros estábamos muertos espiritualmente, y esto literalmente, no solamente utilizándolo como una metáfora. Pero no solamente podemos ver que encontramos este sentido de rebeldía, sino que también encontramos un sentido de fracaso. Miren, la palabra pecado es la palabra griega amartía, y la palabra amartía significa el no dar al blanco, el no alcanzar la medida. Pero en este caso tiene que ver más bien con una cuestión pasiva o una cuestión de fracaso. Es decir, el pecado, en este caso, cuando utilizamos la palabra amartía, no se refiere a que nosotros voluntariamente hubiésemos querido, hubiésemos deseado fallar, nos hubiésemos propuesto el no hacer lo que Dios nos había dicho que teníamos que hacer, sino más bien comunica la idea de que a pesar de que nosotros nos dispusimos, no la hicimos. Es como tomar un arco, tirar al blanco, y resulta que erramos. Nadie que toma la flecha o que toma el arco está pensando en que quiere errar al blanco, pero erró. Y finalmente, por haber errado, o ya sea por haber cometido un delito, es decir, hacerlo voluntariamente, la consecuencia fue igual. Nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y saben, algo que nosotros no debemos de olvidar es esto, hermanos.
que cualquier persona que no está en Cristo se encuentra justamente en esa condición. A veces nosotros vemos personas que moralmente consideramos que son o que tienen una estatura bastante considerable. Hay personas que incluso nosotros los vemos en condiciones intelectuales bastante buenas, incluso físicamente, porque hablamos del término también muerte. Y nos es difícil comprender cómo una persona que intelectualmente es muy dotada, o como una persona que moralmente, por lo menos en lo que se ve y lo que nosotros podemos juzgar, es muy correcta, o como una persona que aparentemente pues no es maliciosa, se encuentra muerta. Pero claramente el apóstol Pablo señala y dice que toda persona que no está en Cristo se encuentra muerto espiritualmente. Y por eso como iglesia nos tendríamos que apurar y nos debiéramos de preocupar. ¿Preocupar en qué? En extender el mensaje que de Dios nosotros hemos recibido. Porque aunque tú convives con tu familiar, aunque tú convives con tu amigo, aunque tú la pasas muy bien con X o Y persona, esa persona, por más afinidad que tú tengas con ella, o por más armonía que sientas con ella, o por más a gusto que te sientas con ella, si no está en Cristo, el apóstol Pablo y la Escritura nos enseña y Dios nos dice que se encuentra muerta, se encuentra alejada de Dios, se encuentra esclavizada también. Fíjense lo que dice también a continuación el versículo número 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Refieren cómo el pecado, cómo esa vida pecaminosa es algo en lo cual nosotros estuvimos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no solamente el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora agrega que nosotros nos encontrábamos esclavizados. Y hay por lo menos 3 influencias que ejercían dominio sobre nosotros y nos controlaban. ¿Cuáles son estas influencias? La primera es el mundo, la segunda es la carne y la tercera es el diablo. De hecho, estas mismas influencias son dadas a conocer también por el apóstol Juan cuando habla acerca de los enemigos que nosotros tenemos que enfrentar. Estos enemigos nos tenían subyugados. Estos enemigos nos tenían controlados. Estos enemigos nos tenían dominados. De estos enemigos nosotros éramos esclavos. El diablo, el mundo y la carne nos dominaban por completo. Estamos hablando de tiempo pasado, Yo espero que esto no esté sucediendo ahora en ustedes, porque se supone que el apóstol Pablo está hablando de una experiencia pasada. No está hablando de nuestro presente, está hablando del tiempo pasado. Anteriormente sí nosotros estábamos o anduvimos en esos pecados siguiendo la corriente de este mundo, dice ahí el apóstol Pablo. La idea puede ser traducida también como conforme a los poderes de este mundo. La manera en la cual nosotros vivíamos no era a la manera de Dios. La manera a la cual nosotros vivíamos era a la manera que los poderes de este mundo habían definido que nosotros teníamos que seguir. Y esta frase denota 2 cosas: que hay una etapa o hay una época de maldad y oscuridad, que son los poderes, y que esta época está caracterizada por una sociedad que se organiza sin referencia a Dios, o una sociedad que es, para utilizar un término más cercano a nosotros, secularizada. Una sociedad en la cual Dios no es tomado en cuenta. Una sociedad en la cual Dios no es prioridad. Una sociedad en la cual Dios no figura para nada. Lo que hacemos es organizarnos en función a otras prioridades. Lo que hacemos es organizarnos en función a otras cosas que este mundo le ha asignado
le ha asignado valor. Hay un sistema de valores, hermanos, en este mundo que se apartan completamente de Dios. Por eso no nos debiera de sorprender que ahora la nueva escuela mexicana introduzca la ideología de género, hermanos. ¿Por qué nos debería de sorprender algo así cuando los poderes de este siglo son poderes que no se ajustan ni se someten al poder de Dios, por lo menos por este tiempo? Porque hay un salmo que dice que cómo se amotinan los pueblos y los reyes y piensan cosas malas contra el Señor. Y dice: el Señor de los cielos se reirá de ellos. Ellos piensan que se pueden oponer al poder de Él. Ellos piensan que pueden seguir viviendo como ellos consideran que deben de vivir. Pero Dios tiene poder sobre todas las cosas y sujetará todas las cosas, y ha sujetado todas las cosas a Cristo. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos estos reyes que se amotinan, estos gobernantes que se oponen, esta sociedad que va en contra de lo que Dios ha establecido, todos ellos tendrán que declarar y tendrán que confesar que Jesús es el Señor, que Él es el Rey. Algunos para ser castigados, pero otros para ser honrados por nuestra fidelidad a los mandatos o a los mandamientos de Dios. Esta sociedad esclaviza, hermanos. Esta sociedad deshumaniza a través del poder político. Esta sociedad es amoral, repudia los valores morales. Esta sociedad es materialista, glorifica el consumo y produce pobreza, hambre, desempleo. Esta es la sociedad en la cual la gente vive y en la cual nosotros vivíamos, y bajo los valores a los cuales nosotros nos sometíamos. Vuelvo a recalcar, pero ese es el tiempo pasado, hermano. Nosotros ya no tendríamos que armonizar con esta forma de sociedad. Nosotros no tendríamos que seguir los valores y los principios que establece esta sociedad, que son seculares y que van en contra de Dios. Eso era el tiempo pasado. La gente no piensa algo distinto a lo que el sistema el día de hoy le va imponiendo. La gente, lamentablemente, hermanos, se deja guiar por lo que en las redes sociales está de moda. La gente se deja guiar por lo que las revistas proponen. La gente se deja guiar por lo que algunas ideologías o algunas enseñanzas que han dejado algunos hombres a través de lo que han escrito dicen. Esa es la forma en la cual la sociedad actual se organiza. No consideran la palabra. Para hacer una reforma educativa no se ponen a pensar a ver cuáles son los principios divinos y qué es lo que Dios estableció y qué fue lo que Dios dijo. La sociedad se organiza secularmente, apartado de lo que Dios demanda o dice, y hacen lo que ellos quieren porque están bajo la influencia del poder de este siglo. Pero no solamente bajo la influencia del poder de este siglo, sino también esclavizada o bajo la influencia también del diablo. Mire lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: hay una sociedad que se aparta de Dios, que es secular, que no toma en cuenta los principios de Dios. Pero algo interesante es que esta sociedad está también además influenciada por un poder también superior, un poder espiritual, y este poder es el príncipe de la potestad del aire, o es el diablo. Hermanos, queramos o no queramos, seamos muy racionalistas o seamos nosotros muy propios en nuestro pensamiento, hermano, hay una realidad que no podemos negar. En este mundo, las decisiones que se toman, las cosas que se hacen, hermanos, no son tomadas sin la influencia de poderes malignos. Hermanos, detrás de todo lo que está sucediendo, no crean que solamente es el que una persona es necia y se le ocurrió pensar de esa forma y no tenía la intención de hacer ningún mal. Detrás de todo eso, y aunque las personas no quisieran hacer el mal, hay una influencia poderosa de Satanás
que está en las personas, que está dominando a las personas, para que las personas sigan oponiéndose y resistiéndose a Dios. Es exactamente la misma influencia y el mismo poder que, por ejemplo, desde el origen, Satanás quiso tener sobre Adán y sobre Eva. Llega Satanás y propone otra cosa. Llega Satanás y llama a la rebelión. Llega Satanás y dice, con que Dios les dijo, no es cierto. ¿Cómo es posible que Dios les haya dicho algo así? Y entonces empieza a manifestar la influencia Satanás sobre las personas, y las personas empiezan a someterse a lo que Satanás les propone. La expresión potestad del aire se puede traducir también como potestad brumosa, y esta potestad brumosa es una potestad entonces oscura. Es una potestad que tiene mando sobre autoridades y jerarquías demoníacas que tienen influencia en el mundo. Hermano, cuando alguien se opone a la voluntad de Dios o resiste el mensaje que viene de Dios y que usted está dando, quien está detrás de ello, hermano, no es la persona de carne y hueso. Quien está detrás de ello es Satanás, porque hay una influencia y hay un poder sobre el cual las personas se encuentran y sobre el cual las personas están. Pero ojo, ese poder en el cual las personas sin Cristo están era el poder bajo el cual nosotros estábamos antes de Cristo. Pero yo quiero ser enfático, hermanos, eso era antes de Cristo. No tendríamos por qué pensar que Satanás tiene influencia o tiene poder sobre nosotros. No podríamos por qué pensar que Satanás nos controla y nos domina ahora. No, eso era en el tiempo pasado, pero ahora no. El detalle es si realmente eso está ocurriendo o no ocurriendo en nosotros hoy. Porque según la propuesta que Dios nos está haciendo, o según lo que Dios nos está diciendo, es que no es factible ni es posible que tú estés bajo la influencia del poder de Satanás, ni que puedas estar bajo la influencia del poder de este mundo. Eso antes pasaba, pero ahora ya no pasa, o no debería de pasar, porque seguimos teniendo voluntad. Ahora, la tercera influencia es la carne. Vea lo que dice también ahí el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, en pocas palabras, haciendo lo que nuestra carne deseaba sin ningún límite. Nuestra vida sin Cristo no tenía ningún límite. Vivíamos de una forma, y así lo voy a decir aunque se sienta usted agraviado o ofendido, de una forma animal. Lo que nuestros instintos, lo que nuestros deseos, lo que nuestros impulsos nos dictaran, entonces eso era lo que nosotros hacíamos. Y si nosotros teníamos deseos carnales y sexuales y estos estaban completamente desorientados de lo que Dios establecía, hacíamos eso porque lo que nos dominaba y nos controlaba era la carne. Y si nosotros teníamos otra clase de impulsos, no nos dejábamos controlar por Dios porque estábamos bajo el dominio de esa carne. Si estábamos bajo el impulso de nuestro enojo, de la ira, no había forma en la que nos pudiéramos limitar, porque vivíamos bajo el dominio de la carne. Pero eso, hermanos, era lo que pasaba antes. ¿Le sigue pasando a usted todavía? Porque esto no debiera de pasar. Mire ahora lo que dice todavía el pasaje. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué nos dice esto? Que no solamente estábamos muertos, no solamente había sobre nosotros un control por parte de la carne, del mundo y de Satanás, sino que también, hermanos,
estábamos condenados. La ira de Dios se revela, dice la carta a los Romanos, sobre todos aquellos que hacen impiedad. Y nosotros éramos entonces sujetos de la ira de Dios. Y no quiero pensar cómo nos iba a ir, hermano. Porque también la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ciertamente nuestro Dios es amoroso, compasivo, misericordioso, pero también nuestro Dios manifiesta su ira. Solo que la ira de Dios, a diferencia de la nuestra, no es una ira imperfecta. Usted se enoja a veces por cosas que ni tendría por qué enojarse. De hecho, a veces su pareja le dice, ¿y por eso te enojaste? ¿Cómo es posible? No tienes razón para enojarte por una situación a esa. Pero hay algunas personas que se enojan porque sí y por si es necesario, ¿verdad? O por si falta, ¿verdad? Y hermanos, eso no pasa con Dios. Dios revela su ira contra los que hacen impiedad. Dios revela su ira con los que hacen maldad. Dios revela su ira, pero lo hace con justicia, a diferencia de nosotros, porque también la Biblia nos refiere y nos dice que nosotros podemos ser injustos si nosotros nos dejamos guiar por la ira. No podemos dejarnos guiar por la ira, pero nosotros éramos sujetos de la ira de Dios antes. Ahora Dios no está enojado con usted. Algunos batallan para entender esto. ¿Cómo es que Dios no está enojado conmigo si yo me conozco a mí mismo y yo digo, hasta yo estoy enojado conmigo mismo? ¿Cómo es posible que siga haciendo esas mismas cosas? ¿Cómo es posible que siga cometiendo esos mismos errores? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir de esta misma manera? Bueno, la ira de Dios ya no está sobre usted. ¿Y saben por qué? Porque Dios manifestó su gracia. Y eso es el presente, eso es nuestro presente. En tiempo pasado, sí, es cierto, estábamos muertos. En tiempo pasado, sí, es cierto, estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es cierto, nosotros éramos dominados por el poder de Satanás, del mundo y de la carne. Es cierto, nosotros estábamos condenados por la ira de Dios. Pero ahora, y dice el versículo número 4, pero Dios. Y por eso el apóstol Pablo se acuerda del capítulo número 1 diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y nos sentó en los lugares celestiales. Por eso lo podía decir Pablo, porque ahora llega el versículo 4 y dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es nuestro presente? Nuestro presente es que nosotros estamos a salvo. Es como cuando juegan béisbol, ¿verdad? Que van hacia la base y llegan safe. Llegamos safe gracias a que Dios en su misericordia, en su riqueza, en su gran amor, nos quiso dar salvación. Yo he sido bastante extenso en decirle que usted no tenía posibilidad alguna de salir de la condición en la que estaba. Digo, tan no tenía posibilidades que estaba muerto. No sé si el muerto tenga posibilidades de algo. Pero Dios en su gran misericordia nos vio en la condición en la que nosotros estábamos y nos salvó. Ahora, ¿qué implica la salvación, hermanos? Pues implica, obviamente, lo contrario a lo que describí. Es decir, si Dios me salvó, entonces ahora yo tengo vida. Estaba muerto, me salvó, ahora tengo vida. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice también la carta de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Si nosotros estábamos muertos antes, al ser salvados, lo primero que ocurrió es que estábamos muertos, ahora tenemos vida. Pero hay también otras implicaciones. Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, nosotros estábamos dominados o había una rebelión y un fracaso constante en hacer la voluntad de Dios, este fracaso se acabó, hermano. Usted era un fracasado espiritualmente hablando. Yo era un fracasado espiritualmente hablando. Usted era rebelde espiritualmente hablando. Yo era rebelde espiritualmente hablando. Pero eso se acabó. Como Dios me salvó, ahora ya no vivo en rebeldía. Como Dios me salvó, ahora ya no vivo errando constantemente. Nuestros delitos y pecados, nuestra rebelión y nuestro fracaso se acabó. Ahora usted y yo vivimos en victoria. Ese es nuestro presente, digo, yo no sé si sea el suyo, ¿verdad? Pero según el apóstol Pablo, o según la teoría, nuestro presente es victoria. Nuestro presente no es dominio de Satanás ni del mundo sobre nuestras vidas. Romanos 8, 17 y 18 bien lo dice. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Si antes usted era un esclavo y un siervo de Satanás, del mundo y sus deseos, ahora usted es un siervo de justicia. Dios hizo eso en su gracia, en su amor, en su misericordia. Dios nos dio vida y nos liberó de la rebelión del fracaso y nos dio ahora la posibilidad de servir a Dios. Lo dice también Romanos 8:22. Dice Romanos 8:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, ¿cuál es nuestra actividad? No es andar pecando, es dar frutos de justicia. Ahora nuestra actividad es procurar la santificación. Ya no vivo para pecar, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para Satanás, ahora vivo para Cristo y vivo para esta nueva clase de vida. Que por cierto, Dios nos la regaló y Dios nos la dio. ¿Implica la salvación entonces que ni el mundo, ni Satanás, ni nuestra carne tienen dominio de nosotros? Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y así lo dice Romanos 5:9. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, hermanos. Dice, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y Juan 3:36 también lo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Usted tiene a Cristo, usted ha sido salvado, entonces esto implica todas las cosas que le he señalado. Pero añade una que no estaba entre la condición en la que nosotros teníamos y que por la obra de Cristo pues cambió completamente para nosotros. ¿Cuál es la que añade? Que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Miren lo que dice ahora, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bendición tan grande, hermanos. No solamente por la salvación cambió todo eso, sino que además Dios nos dio un lugar preponderante. Dios nos dio un lugar preponderante. Ahora nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero tendríamos que ahora pensar, ¿y en qué consiste eso? Porque a lo mejor podemos echar a volar nuestra imaginación y cada uno de nosotros pensamos que es estar sentado en los lugares celestiales. Y a lo mejor alguno piensa que estar sentado en los lugares celestiales es como jugar al juego del Rey Pide. ¿Ustedes han jugado alguna vez a eso?
Se sientan en una silla y dicen, el rey pide, y nomás se la pasa pidiendo cosas y toda la gente le tiene que llevar lo que él pide. Estar en los lugares celestiales, sentado en los lugares celestiales, no significa jugar al rey pide, hermanos. Porque a veces eso es lo que nosotros asumimos y nosotros creemos. Yo ya estoy en una posición en la cual entonces, como decía mi sobrino, soy jefito. Yo mando, yo ordeno, yo decreto, yo digo, yo declaro, yo. Bueno, pues entonces, ¿quién es el que reina? ¿Tú o Dios? Estás sentado juntamente con Cristo, pero no significa que eres Cristo. Tú no eres Dios. Participas de su naturaleza ciertamente, pero eso no significa que tú tengas el dominio sobre todas las cosas. El que tiene dominio de todas las cosas es Cristo. Estar sentado a la derecha de Dios, estar sentado en los lugares celestiales, significa, hermanos, que vivimos diferente, que vivimos con una conciencia sensible hacia la realidad de Dios, que el amor por el pueblo de Dios y el amor por Dios es algo que está en nuestros corazones, y que por otro lado, una nueva victoria se nos ha sido dada porque ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y ya no nos domina entonces esos poderes oscuros que estaban en los lugares precisamente celestes. Ahora Dios nos da la facultad de tener una posición diferente y distinta. Si antes estábamos bajo el dominio del príncipe de este siglo, ahora nosotros estamos sentados juntamente con Cristo y el príncipe de este siglo no tiene dominio sobre nosotros. Así que, hermanos, no piense que cuando hablamos acerca de estar sentado, sí, en los lugares celestiales, significa entonces que nosotros vamos a orar y vamos a decir, quiero un carro Mercedes-Benz 2023 para mí, lo decreto y lo vamos a tener. No, hermanos, no significa eso. Significa que usted tiene el poder y tiene el poder para ganar la batalla que todavía le presenta Satanás, que todavía le presenta el mundo y que todavía le presenta su carne. Usted está en un lugar distinto, ya no está en la misma posición. Como coloquialmente decimos, hay niveles. Y usted tenía un nivel, pero bajo, muy bajo. Estaba dominado completamente y controlado, pero ahora usted tiene dominio sobre esas cosas porque está sentado en los lugares celestiales. Estar sentado en los lugares celestiales, hermanos, entonces implicaría algunas cosas que a veces no pensamos. Estar sentados ahora, debemos de ser cuidadosos, tampoco significa que tenemos que asumir una actitud pasiva, porque eso pareciera indicar el estar sentados. Dice, pues ya estoy sentado, ya no hago nada. No, el estar sentados no es una actitud pasiva, como es una posición en la cual se nos coloca por la fe. Entonces nosotros tenemos que seguir resistiendo a nuestro propio ego, a nuestra propia alma, para impedir que aquellas promesas que Dios nos ha dado, pues no vayan a dejar de cumplirse en nuestras vidas. Estamos posicionados, o diríamos para estar de moda, empoderados. Dios nos empoderó y ahora, como estamos empoderados, tenemos que luchar, pero con el poder que Dios nos ha dado. Ahora usted lucha, pero no lucha en su carne, en su fuerza. Ahora lucha con el poder de Cristo. Ahora lucha con el poder del Espíritu Santo, con el cual Dios nos ha sellado. Y entonces, por ese motivo es que nosotros podemos vencer cualquier tentación que a nosotros venga. Así que, hermanos, eso es el presente. Usted ahora ya no está muerto, ahora tiene vida. Usted ahora ya no tiene dominio Satanás sobre usted. Ahora usted está en un lugar distinto. Pero también otra cosa interesante, hermanos, es que el apóstol Pablo dice por qué Dios lo hizo. ¿Por qué Dios nos dio eso, hermano? Usted estaba muerto y Dios lo quiso revivir. ¿Por qué? Versículo número 3. Porque Dios es rico en misericordia.
Si usted pensaba que era porque usted es muy atractivo, pues a lo mejor sí lo es, pero no fue por eso. Si usted pensaba que porque es muy linda gente, probablemente lo sea, pero no fue por eso. Dios lo hizo porque es rico en misericordia. Si alguien pensaba que tenía algún atributo por el cual Dios lo vio y dijo, ay, mira, a este le voy a dar la oportunidad de salir de la condición en la que estaba, pues se nos viene abajo todo, porque el apóstol Pablo utiliza 4 palabras para explicarnos por qué Dios lo hizo. Y Dios lo hizo primeramente porque es rico en misericordia, pero el versículo 4 también nos dice, por su gran amor. Por su gran amor. Y luego el versículo 5 y 8 nos aclaran, por gracia, por gracia, por gracia sois salvos. Y luego el versículo 7 dice, por su bondad. Así que usted, como hemos cantado muchas veces, era inmerecedor de su gracia y de su perdón. No merecía el regalo de su amor. Y por eso debiéramos de estar muy agradecidos, porque Dios lo hizo por puritito amor, por puritita gracia, porque es rico en misericordia, porque es bondadoso. Por eso Dios lo hizo. Y hermano, yo no sé si usted está agradecido, pero debiéramos de estar súper archirrequete recontra agradecidos. Muy agradecidos, bastante agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora, hermanos, nuestro presente y nuestro futuro es diferente. Si antes nuestro futuro era la condenación eterna, ahora nuestro destino es la vida eterna. Si nuestro destino era estar apartados eternamente de Dios, ahora nuestro destino es tener comunión íntima y perfecta con Dios. Si nuestro destino era ser castigados, ahora incluso hasta Dios promete galardonarnos y premiarnos. La dirección que llevábamos cambió radicalmente. Ahora vamos en una dirección completamente distinta, tan solo por su gracia y por su amor. Pero miren, si eso fuera poco, noten ahora lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Dios no solamente nos dio eso, sino dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo se remonta otra vez al plan original de Dios, en el cual él dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahora él dice, y para que eso sucediera, primeramente tuvo que hacernos de nuevo, crearnos de nuevo. Somos hechura suya. La palabra griega que se utiliza para hechura suya es poeima. Y la palabra poeima significa su obra de arte, su obra maestra. Usted y yo, para que pudiera cumplirse el propósito que Dios había establecido, fuimos recreados, fuimos hechos otra vez. Por eso, según los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Fíjese qué hermoso, usted es la obra de arte que Dios hizo, usted es la obra maestra que Dios hizo. ¿Para qué? Dios lo creó en Cristo Jesús para que usted anduviera en buenas obras. Dios lo hizo un nuevo ser humano. Dios le dio una nueva humanidad. Dios ahora vive en usted. Ahora usted tiene una nueva humanidad que obedece, una nueva humanidad que es una buena mayordoma de lo que se le dio. Usted es una nueva humanidad que ama, una nueva humanidad que no está esclavizada a los deseos de este mundo, a la voluntad del diablo o incluso a sus propios deseos. Usted es una nueva humanidad que vive para Dios y por Dios y hace la obra de Dios. Si antes vivía para sus delitos y pecados,
ahora ya no vive para eso. Ahora Cristo vive en usted. Y como Cristo vive en usted y Dios lo ha recreado, lo ha hecho otra vez, ahora usted es puesto nuevamente en la condición en la cual estuvo Adán y Eva antes de haber caído y haber pecado. Sigue teniendo usted ciertamente voluntad como lo tuvo Adán y Eva. Pero a diferencia de Adán y Eva, nosotros, antes de ser recreados, nosotros teníamos una inclinación constante al pecado por el pecado que había en nosotros, el pecado original. Pero Jesús, que es el segundo Adán, por medio del segundo Adán, nosotros somos una nueva creación. Y entonces han sido borrados nuestros pecados. Entonces ya nosotros no vivimos bajo la potestad del aire. Nosotros ya no vivimos para lo que la sociedad nos dice que debemos de vivir, ni para las cosas que los demás nos dictan que nosotros tenemos que hacer. Somos una nueva humanidad. Y hermanos, creo que es importante, creo que es necesario que nos demos cuenta de cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro. Hermanos, muchas veces la experiencia cristiana pareciera que se parece más a lo que relata el apóstol Pablo en los versículos 1 y 3. Parece que las personas viven más en el pecado, viven más deshonrando, desobedeciendo a Dios, siendo rebeldes, que realmente obedeciendo a Dios y viviendo o siendo una hechura suya creada para buenas obras. Hermanos, eso es el pasado. Eso no es nuestro presente, ni es nuestro porvenir, ni es nuestro futuro. Dios nos recreó, Dios nos hizo nuevas personas, Dios nos hizo su obra de arte. Y es algo, hermano, que usted se tiene que creer, porque parece que no se la cree. Por eso el apóstol Pablo oró ampliamente en los versículos anteriores que nosotros estudiamos, diciéndole: Señor, te pido que por favorcito, que entiendan cuál es la herencia que ellos tienen, que entiendan el poder con el cual ellos cuentan, que entiendan la nueva naturaleza que hay en ellos, que entiendan cómo el Espíritu Santo ahora está en sus vidas y ahora ellos son personas completamente distintas, que lo entiendan. Por eso Pablo escribió esta carta, hermanos, que al igual que la carta a los romanos, son dos de las cartas más importantes para entender la vida de nosotros en Cristo, para entender de lo que se trata la salvación que Dios nos dio y Dios nos quiso regalar. Hermano, créasela. Usted era, ya no es. Ahora es algo distinto. Y las gracias sean dadas a Dios, que lo hizo nada más por gracia, lo hizo nada más por amor, lo hizo nada más por bondad, lo hizo nada más por misericordia. Por eso lo hizo, hermano. Usted y yo somos deudores eternos de Dios. Usted y yo tendríamos que vivir siempre diciéndole: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo para la carne, vivo para ti. Ya no vivo para mis deseos, ahora son tus deseos, ahora es tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Es una vida diferente, es una vida nueva. Y yo le quiero preguntar: ¿usted tiene esa vida nueva? Porque quiero decirle una cosa: no tiene que ver con cuánto conocimiento tenga de la Biblia, no tiene que ver con cuántos años ha estado en la iglesia, no tiene que ver con eso. El apóstol Pablo decía: si alguien se quiere jactar de conocimiento de la Biblia, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Si alguien se quiere jactar de que conoce la ley, yo la conozco más que todos. Pero él entendió que no era la religión lo que le iba a dar la posibilidad
de estar bien con Dios, sino era el recibir la gracia de Dios y el poder de Dios para tener una nueva vida. Y usted tiene esa posibilidad también. A lo mejor hemos tratado en nuestras fuerzas, pero usted tiene que ser recreado, tiene que ser una nueva criatura para que estas cosas entonces puedan suceder y ya no viva en el supuesto del versículo 1 al versículo 3. Si alguno, su experiencia se parece más al versículo 1 o al 3, le quiero decir hoy, lo que necesita es a Cristo en su corazón. Necesita que Cristo lo haga de nuevo y que le haga una obra nueva, una obra maestra con usted. Y si usted quiere, Dios lo puede hacer el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, y si alguien quiere atender a esta invitación de ser nueva criatura, de ser esa nueva creación, no hay más que dos requisitos: arrepentirte de tus pecados y creer. Decirle a Dios: Señor, no he podido, he sido rebelde, he errado constantemente, me he equivocado constantemente, y reconozco que esa es mi condición, pero creo yo que tú me puedes perdonar y que tú me puedes dar nueva vida. Eso es lo único que tiene que hacer. Esa es la nueva vida en Cristo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias